hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. En ruta. En ruta. En ruta. La gente lo está esperando. Se trata del profeta de la tecnología. Tecnología al día con el gran Alex Ochart. Buenos días, Alex. Buenos días. Buen día, Buenos buen días. día. Contento. Llegó la Navidad. La semana pasada me recibieron con musiquita y llegó la Navidad. Y lo que hay de Navidad es el conteo regresivo de los papás desesperados porque los nenes pidieron PlayStation 5 o Xbox y no los hay por ningún lado. ¿Cómo ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Están desesperadas las personas. Yo no me explico cómo es posible que una compañía tan grande como Sony haya presentado su producto estrella, que es el PlayStation, y el que dependen para generar las ganancias que sostiene la compañía y que no tengan inventario. O sea, tienen que coger clasecitas con Apple, tienen que coger clasecitas con Amazon. Esas dos empresas han dado cátedra de cómo se crea suficiente inventario antes de lanzar un producto al mercado. Y es increíble que en plena Navidad, después de año y medio de anunciar su producto principal, no exista, no hay cómo conseguirlo a menos que lo compres de reventa y los precios están exagerados. Pero no es una estrategia, Alex. No sé, ¿Cómo se beneficia la compañía de que otra gente lo compre y lo revenda más caro? Digo yo que... Alex, pero ahí está la clave, me explico. Ajá. Ellos hicieron la producción, lo que pasa es que hubo uno que la compró para venderla más cara. Pero no hay ningún beneficio para ellos porque si hubieran hecho la producción al doble, todavía los estuvieran vendiendo. Sí, te entiendo ese punto, pero si yo sé que voy a vender 100 millones de juguetitos de esos, ejemplo, sé que los voy a vender y los hice, pero Alex Ochart solito me compró 50 millones para crear escasez, para ganárselo él, para venderlo él. Un ejemplo hipotético, no te estoy acusando de que lo hiciste. Si hubieran vendido suficientes, pero ni los distribuidores mayores de ellos los tienen. O sea, si tú me dijeras, acaparó esta compañía o la otra, pero no estamos a ese nivel. Ahí llegaste, Estamos solamente al nivel de individuos que aprovecharon una tecnología que se llama RobotShop, que son robots o aplicaciones que te permiten comprar cuando hay lanzamiento, los drops, te permiten comprar más rápido que un ser humano, porque no estás entrando tú la información con tus deditos en el teclado, sino que el robot entra la información de tarjeta de crédito y todo al momento, y en menos de un segundo se completa la transacción. Y la estrategia no consistirá en precisamente que el foco de atención son ellos, porque no hay, y hay la histeria y todo este tipo de cosas, la novela, sí, la película. Ese es el único beneficio que yo le estoy viendo al asunto, es que la noticia constante y lo que todo el mundo está hablando es dónde están, dónde voy, dónde compro, dónde puedo, y eso sí, ahí están ganando ese tipo de contenido, de promoción. De hecho, lo estamos hablando ahora mismo, lo estamos mencionando, así que esto es gratis para ellos. Pero la frustración es tan grande para los padres y para los niños que se van a levantar el día mirando debajo del arbolito y no lo van a encontrar porque es prácticamente imposible. Para que tengan idea, ahora mismo el precio, si tienes suerte de comprarlo, es de la unidad de $400, que es la unidad digital, que es la que no tiene CD. Si lo consigues en $1,200, arranca el brazo a quien lo venda. ¡Wow! Okay. 1,200. Porque lo están vendiendo hasta $2,000. ¿Y normalmente cuesta cuánto, Alex? Normalmente. 400. Está 3 veces el precio. ¡Ea rayet! Peor aún, ha habido una ola de fraudes. Gente que ha comprado a esos precios, ha enviado sus $1,200 y cuando abren la cajita, tienen adentro una olla de presión, o tienen un cosito para que el gato vaya al baño, o cualquier otra cosa, porque lo que está ocurriendo también, peor para la situación, es que incluso se están robando las unidades en el trayecto
de la manufactura al distribuidor. Y sellan la caja otra vez con cualquier cosa adentro, y como son tantas unidades, no se sabe ni dónde está. Es impresionante. O sea, ¿eso ha pasado con algún otro producto en el pasado o este fenómeno es del PlayStation? La realidad es que ellos están utilizando la excusa de lo que está pasando, la pandemia, como la razón por la cual no crearon suficientes unidades, porque no sabían cuál iba a ser el poder adquisitivo de la gente, o si iban a poder, o lo que sea. Esa es la excusa que están dando. Ajá. Pero le está pasando, y aquí quizás tú tienes la razón, como estabas mencionando, será una estrategia. Le está pasando a varias compañías a la misma vez. Le está pasando a Sony, le está pasando a su competidor principal, que es Microsoft, con el Xbox, exactamente igual. Peor aún, le está pasando a todas las tarjetas de video. O sea que la industria de video completa de los juegos de video está paralizada, porque los manufactureros de Nvidia, que es la tarjeta de video más que más se busca ahora mismo, tienen la situación doble. No tenían suficiente inventario, y aparte de que no tenían suficiente inventario, prepárate para esta noticia. Ajá. Se robaron 40 vagones de las tarjetas. ¿Cómo? Vagones. No es un vagón. 40 vagones. Se metieron al almacén principal de ellos y se llevaron 40 vagones, lo que se supone que es un operativo interno, porque alguien sabía que estaban esas unidades ahí, que estaban esos vagones ready para ser despachados, y llegaron con 40 choferes. Wow. Wow. Y es un robo multimillonario a escala que nunca se había visto. Y entonces están apareciendo las tarjetas poco a poco a través del internet, las están revendiendo en los diferentes mercados que existen. ¿Quieres ver algo interesante? Cuando puedan, métanse a YouTube y busquen robos de PlayStation o robos de tarjetas de video en Europa. Específicamente se está dando el fenómeno de que mientras el camión está corriendo por la avenida, se para un carro por detrás a la velocidad del truck, le rompen el candado y empiezan a robarse los PlayStation. No. Tipo película. Tipo película tipo película, y con tomas de satélites viendo qué fue lo que pasó. Wow. ¿Cómo va a ser, Alex? ¿En serio? En serio, es impresionante. Lo buscas en YouTube y lo vas a ver, y es impresionante lo que está ocurriendo con la desesperación de la gente tratando de buscar estas unidades, y entonces están dispuestas a pagar lo que sea por tratar de complacer al niño o a la niña que se antojó de estos aparatos que peor aún, a pesar que no los hay, la campaña de anuncios para que lo compren no ha parado. O sea, ellos siguen anunciando el PlayStation y siguen anunciando el Xbox como si tú pudieras ir a la tienda y comprarlo. Y el niño no entiende que no los hay, simplemente no los hay. Wow. Eso quiere decir entonces que ¿cómo se dice? Que la cultura esta de la PC gaming no ha superado este tipo de consola. Es que incluso, si vamos, como mencioné, si vamos a la PC, las tarjetas de video que se están usando para los juegos nuevos no las hay tampoco. Ok. Es como si toda la industria estuviera paralizada, y en el momento en cuando la demanda es mayor que nunca. Pero para esa gente que sí quiere tener lo último en la avenida de tecnología, la empresa Samsung anunció su nuevo televisor de micro LED con pantalla ancha de 110 pulgadas. 110 pulgadas. Gigantesco. ¿Qué 110 pulgadas, Juan, aquí? ¿Está para completa? No, esta es más grande todavía, pero es enorme. Sí. Te voy a decir. Y este tiene el accesible precio comenzando en $60,000 para los que quieran uno en cada cuarto. ¿Cómo es? Chacho. De este sí puedes ordenar 2 o 3. Sí, uno para cada cuarto. $60,000, comenzando en $60,000, porque esto es una tecnología nueva. Esto no es un LED normal, esto es un micro LED. Comenzando, dicen que es lo más parecido a la vida real. Comenzando en los módicos 60,000, ok, está bien. En los módicos $60,000 necesitas una instalación
de parte de la empresa, porque no es una cosa que tú vas a montar encima del carro y lo vas a llevar a tu casa. Y comenzó la preventa ayer de este nuevo producto en Corea y va a estar a nivel global en el 2021. O sea, si no estamos en Corea no lo vamos a poder comprar por el momento, pero los que quieran ya saben que pueden ir a Corea y comprarse esas micro LED TV. ¿Habrá de sido 110 pulgadas. ¿Habrá sido 2 o 3 gatos los que separaron eso? ¿O hay un... Yo dudo que de ese haya muchos buscándolos por ahí en internet. Okay, muy bien. Contestando tu pregunta, Fernando, 110 pulgadas son 9.16 pies. 9.16. O sea, esa pared tiene 9 pies de altura. Tendrías un televisor desde el piso abajo hasta arriba donde empieza el plafón acústico y 9 pies hacia los lados. Correcto. Está brutal. Eso es una cosa del otro mundo. Sí, mano. Y con una tecnología que dicen que si tú estás a más de 6 pies de distancia, tú no sabes si es una ventana o es un televisor. De eso es que estamos hablando. Wow. Es la tecnología más avanzada ahora mismo de televisión. ¿Cuánto es que cuesta ese monitorcito? Comenzando en los 60,000 módicos. En los bajos 60,000, ok. Sí, sí. A rayo. Sí, sí. Wow. Ay. Hay mucho dinero en el mundo. Entonces, la noticia más comentada está en esta semana y que la vamos a seguir escuchando en los próximos meses es la mega demanda por monopolio, una demanda antimonopolio contra la empresa Facebook que 46 estados, Guam y el Distrito de Columbia acaba de presentar contra la empresa Facebook. Sí. El alegato es que Facebook ha utilizado su poder adquisitivo y su alcance en el mercado para comprar otras compañías y de esa manera evitar la competencia y adueñarse de todo el mercado de las redes sociales. Específicamente están hablando cuando compró Instagram y cuando compró la aplicación de WhatsApp. WhatsApp, sí. ¿Qué sucede? Ajá. En la defensa que presenta Mark Zuckerberg hasta el momento, él dice que, por supuesto, ahora es obvio que dominan el mercado con estas dos aplicaciones, pero que en el momento en que las compraron, eran simplemente dos aplicaciones pequeñas que nunca hubieran tenido el alcance ni el tamaño que tienen ahora con el respaldo económico y la audiencia que tiene Facebook, que fue lo que las hizo crecer. Esa es la defensa de ellos. Esta es una de las pocas ocasiones, como yo mencioné anteriormente, en donde los dos bandos, tanto los demócratas como los republicanos, están de acuerdo en que quieren penalizar, baratar o darle duro a las grandes de tech. Esta es la primera, Facebook, y este es el primer de los casos que es en Estados Unidos. Dependiendo de lo que pase aquí, el reguerete de demandas que vienen a nivel global es enorme. Alex. Y hemos estado mencionando anteriormente que el Internet como lo conocemos va a cambiar. Dígame. Te pregunto, hay un precedente porque eso lo hicieron a Bill Gates con Microsoft hace 15 años atrás, ¿no? Cuando Microsoft tenía precisamente un monopolio y los acusaban de monopolio y fragmentaron los productos de Microsoft y le pusieron límites para que Microsoft no siguiera creciendo. Y lo lograron, ¿no? Hasta cierto punto. Lo lograron hasta cierto punto. En ese momento nadie defendió a Microsoft, porque una de las cosas interesantes es que cuando pasó lo de Microsoft, ellos solicitaron que hubiera un frente unido de las diferentes de tech y lo dejaron solito, porque era tan grande que nadie quiso defenderlo. Defiéndete tú. Y aunque supuestamente la demanda tuvo éxito, la realidad es que Microsoft sigue siendo igual o más grande que lo que era. O sea, fue simbólico porque nunca afectó económicamente el valor de la empresa y la empresa ha seguido de formas diferentes. No compró más nadie, pero ha seguido creando productos. Y de hecho, luego de un tiempo la gente se olvidó y ellos compraron LinkedIn y han seguido creciendo su cartera de adquisición. Así que fue simbólico y fue más dinero lo que obtuvo el gobierno que lo que hicieron con Microsoft. Y aquí la situación es que lo que van, en lugar de aunque la excusa es que están buscando el beneficio del ciudadano, lo que están buscando es dinero todos los gobiernos.
quieren cuadrar los presupuestos por las diferentes situaciones que han pasado y lo que están buscando es dónde hay dinero, y quienes únicos tienen dinero aquí ahora mismo son las grandes de tech. Van a comenzar con Facebook, vienen detrás de Amazon, luego van a buscarle a Google, Apple, que no se queda atrás. Están todas listas con las chequeras, porque saben que la única manera que van a salir de este revolú es con las chequeras, y las chequeras a lo último lo terminamos pagando nosotros, porque una de las cosas que la gente se le olvida es que esta gente pasa el costo para el frente. Explícame eso un poquito mejor, Alex. ¿En qué sentido, fragmentando Facebook, el gobierno se beneficia económicamente? No, es que no lo van a fragmentar, es que lo van a multar primero. Vela que antes de la fragmentación lo que viene es la multa billonaria. Es lo primero que viene. ¿Las multas basadas en el monopolio? Correcto, que fue lo mismo que pasó con Microsoft, pero terminaron multando. Pero y si ya ellos han hecho pruebitas, como yo digo, y en los últimos meses Facebook y Google han pagado unas multas millonarias y millonarias altas, pero ahora estamos llevándola al próximo nivel, a billonarias. Ok, pero las multas han sido por ocultarle información a los usuarios. Tú me explicas y me aclaras. Entre otras cosas. Están buscando todos los tecnicismos habido y por haber. Pero no hay ninguna ley que les impida. O sea, la multa no puede ser porque estoy violando la ley, porque la ley no existe. Es que sí existe la ley. Ellos están argumentando que la violaste. Por eso es que la demanda es antimonopolio. Ellos dicen que sí la ley existe, que no es que no hace falta crear una ley. Estoy acusándote de que ya la violaste. Ok, y una pregunta, pero el monopolio, ¿ustedes creen que es real? Aquí viene la gran pregunta, y es lo siguiente. Hay una teoría que se llama la teoría de agregación, que es la que supuestamente explica por qué estas grandes de tech han crecido tan grandes. Y que no tiene que ver con monopolio, sino con la preferencia del usuario. Ajá, me explico. Ellos dicen que hasta que llegó el Internet, la ecuación de manufacturero, distribuidor y cliente funcionaba en donde el manufacturero era el que tenía el control, decidía quién iba a ser su distribuidor, y el distribuidor se encargaba de vender a los clientes, a la audiencia. En cualquier industria, esto aplicaba a cualquier industria. Pero cuando llegó el Internet, por primera vez, el poder pasó del manufacturero al distribuidor, porque el distribuidor es el que tiene el cliente. Y basado en la cantidad de clientes que tiene, él puede decidir, yo voy a trabajar con este distribuidor o con el otro. Y en el caso de estas situaciones de las de tech, por ejemplo, Facebook tiene una audiencia tan grande que quien no se anuncie en Facebook o no tenga presencia en Facebook se afecta. Y esa audiencia tan grande no es que Facebook sea la única red que existe. Por ejemplo, hace unos meses hubo una fiebre, vamos a llamarlo así, de todo el mundo hablando de Parler, que es la red social en donde la libertad de expresión iba a ser el punto clave. Esa fiebre duró 1 semana y media. Y ahora mismo Parler está en solamente 28 millones de visitas al mes. Ya eso se cayó. Por eso, pero y eso... Facebook está en los billones. La fiebre no duró lo suficiente porque la gente va allá y dice, aquí no están mis amigos, aquí no está, a mí no me gusta cómo funciona esto, voy a volver a donde estaba. Y eso no es culpa de Facebook. Y eso no es culpa de Facebook, el competidor está ahí, pero la preferencia de la gente es lo mismo. Ahora mismo está ocurriendo lo mismo con Amazon. La gente piensa, si tú piensas, voy a comprar algo, el sitio número 1 que tú vas es Amazon. Walmart está haciendo una inversión estratégica gigantesca para tratar de convertirse en el número 2 y que algún día pueda competir para número 1. Pero la realidad es que está bien atrás todavía. Alex, aclárame si esa demanda incluyó de parte de los demandantes, los estados, el elemento del control del mensaje político que permea en las redes, que ellos lo suprimen o lo controlan. Eso viene después, censura. Eso viene después. Esa es parte, por eso decimos, esta es la punta de lanza. Esto es lo fácil de probar de que compraste tantas compañías que eran tus competidores.
Pero por ahí para abajo, ahí es que viene lo bueno. Y en esa es como yo digo, en ese es donde único están de acuerdo los dos bandos. Y todos los gobiernos, porque todos están diciendo que el poder de Facebook es tan grande que es peligroso. Ese es el argumento de todos. Y cuando digo todos es los dos bandos en los Estados Unidos y muchísimos gobiernos alrededor del mundo que se han visto con diferentes situaciones contra el gobierno, porque la gente se organiza a través de estas redes sociales. Y cuando digo las redes sociales son Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, las diferentes redes sociales le permiten a la gente organizarse y hacer protestas contra el gobierno. Y a los gobiernos no les gusta eso. Prueba de eso es el verano del año pasado en Puerto Rico. Si no hubieran existido las redes sociales, los medios tradicionales no hubieran sido suficientes para organizar la gente. Pero en esta demanda está incluido, en el artículo que yo leí del New York Times, ese elemento de lo político está incluido en esta demanda, o sea, en el arranque ya lo incluyeron. En el artículo que yo leí del New York Times. Lo mencionaron, pero todavía no está incluido. Lo mencionaron porque surge la demanda, estamos utilizando de referencia las vistas que tuvieron con los CEO. Okay. Pero no es todavía la acusación principal, la censura. Lo están mencionando. Están mencionando que el poder, el alcance tan grande y la influencia tan grande que tiene en la sociedad hace que estas compañías sean peligrosas y hay que hacer algo. Y una de las cosas que están, el primer argumento es antimonopolio, porque no permites suficiente competencia, porque cuando ves un competidor que tiene potencial, o lo compras o haces tecnología similar, porque por ejemplo ellos no pudieron comprar Snapchat, pero compraron Instagram. Y entonces comenzaron a modificar Instagram para que funcionara igualito que Snapchat. Y los desaparecieron prácticamente, porque aunque existen, no tienen ni cerca del alcance que tiene Facebook. Y esto viene igual para YouTube, que está ahora mismo baneando un montón de videos de un montón de personas, y entonces va en contra de la libertad de expresión. Oye, pero ese otro caso, el de censura y de que vas en contra de la libertad de expresión, ese lo están preparando diferente, porque lo que están haciendo es que van a ir con la ley a través de la regla 270, que es la que les permite que no regulan lo que sube la gente. Okay. Y en medio de todo en medio de todo esto, el TikTok, ¿qué está pasando? Se olvidó todo el mundo de TikTok, sigue funcionando, sigue siendo de China y sigue creciendo. Ok. Se salieron los chinos con la suya, perdió Trump esa batalla. Perdió Trump esa batalla, y esta semana otra noticia importantísima y que pasó por debajo del tintero y que nadie lo vio. ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos una compañía que se llama Boston Dynamics, que hace robots que tienen uso militar? Sí. Tenía unos perros mecánicos y unos robots que caminan en dos piernas y todo eso. Pues Google la vendió, y la vendió a Japón primero, y Japón la acaba de vender a Corea. Se la acaban de vender a Hyundai en $1 billón, y ahora Hyundai es el feliz dueño de la compañía más avanzada de robótica en el mundo. Wow. Con uso militar. Con uso militar. Okay. Y nadie ha dicho nada. Con uso militar, ¿qué cosa significa con uso militar? Que un robot de eso... Okay, ellos, en la cartera de robots que ellos tienen uno que es como una mula, pero mecánica, que específicamente la utilizan el ejército de los Estados Unidos para cuando necesitan llevar material por sitios que no pasan los automóviles. Usan esta mula mecánica, vamos a llamarle la mula mecánica, y es de Boston Dynamics, y ahora se la tenemos que comprar a Corea. Oye, tienen un robot que camina como una persona, sube escalera, brinca y corre. Un robot, pero puede cargar 700 libras. Eso también lo usan los militares de los Estados Unidos, pero ahora se lo tenemos que comprar a Corea. Y tienen los perros, que son literalmente como unos perros mecánicos, que llevan años perfeccionándolos, que ahora tienen en la boca una especie de brazo que abre puertas y que te pueden subir escaleras, brincar, correr, cargar, tienen sensores, tienen de todo, lo están usando los militares y la policía
pero ahora se lo tenemos que comprar a Corea. ¿Puedo ver eso en YouTube? ¿Eso cómo lo consigo? Sí, lo busca Boston Dynamics. Ok. Y vas a ver una impresionante la cantidad de robots que ellos tienen, Boston Dynamics. Alex, Y meten miedo. leíste la noticia. Tú sabes que Israel acaba de asesinar a la mente más prodigiosa de conocimiento nuclear de Irán. Ujú. Y los iraníes están diciendo que en ese ataque se utilizó tecnología robótica para asesinar a su... Conocimiento facial, correcto. ¿Estás consciente de esa información, que es una información oficial? Ujú. Y es acusando al ejército, o sea, al Estado de Israel de haber utilizado tecnología robótica para cumplir esa misión. ¿Qué te parece a ti? Es prácticamente lo que estás diciendo. Correcto. Tecnología robótica que y confirmó con reconocimiento facial que era la persona que estaban buscando, y automáticamente se da el sistema, da el comando de acabar con el objetivo. Y así este es el peligro de esta nueva tipo de tecnología, porque entonces ya no hay dónde esconderse. Pero mira, estoy viendo eso en YouTube un poco, nada más que llevo 30 segundos mientras estamos hablando. Esto es en serio, o sea, yo estoy viendo un robot entrándose a tiros con dos tipos. Parece que estoy viendo algo de Hollywood. Hay algo, tienes que tener cuidado porque hay algunos que no son reales. Busca los de Boston Dynamics real, porque hay gente que entonces agarra los robots y les ponen cosas que no hacen. Pero ahora mismo esta compañía es la compañía más avanzada de robótica militar, y hasta el otro día era de los Estados Unidos, era de la empresa Google, y poco a poco la vendimos, pero la seguimos usando los equipos. Que uno no entiende cómo es que funciona esto, de que supuestamente queremos seguridad nacional, pero ahora mismo una de las tecnologías que más puede cambiar la manera en que se hace guerra, ya no la tenemos yo creo, mi opinión como experto en tecnología, es que la razón por la que la sacan de Estados Unidos y la venden es para evitar las regulaciones del gobierno, y que entonces se pueda propagar este tipo de tecnología alrededor del mundo, porque imagínate que yo haga un ejército de 20 máquinas y las lance en un sitio que hay ahora mismo una revuelta. Uy. Qué horrible, ¿eh? Y esas máquinas no tengo problema de que murieron gente de los míos, o que hicieron aquello, o que se comportaron mal. No, son máquinas y ya. Ahora, Alex, tienen la capacidad, como mencionaste, de saber quién es el objetivo antes de tomar la decisión de disparar. Cuando tú dices que la compró Corea del Sur, es el gobierno de Corea del Sur, porque si en la guerra, en la competencia de tecnología, que están los países, el hecho de que Boston Dynamics no haya sido comprado por China o por Rusia o por Inglaterra, es porque tienen ya esa tecnología, o no es así. O sea, me puedo equivocar. No necesariamente la tienen. La realidad es que ellos están bien adelante respecto a lo que están haciendo. Esta compañía lleva muchísimos años y tenía muchísimos recursos económicos. Esto no es una compañía pequeña. Y aunque se lo venden a una compañía privada en Corea del Sur, no es el gobierno que lo compra, es una compañía privada. Pero en esos países las compañías privadas no son tan privadas. Exacto. Todas esas compañías tienen influencia o tentáculos del gobierno adentro. No es lo mismo que en Estados Unidos. Y es preocupante que una tecnología tan avanzada y tan peligrosa de momento salga de Estados Unidos y nadie haya ni comentado. Esto yo no lo estoy escuchando en ningún lado, nadie lo está comentando. Es como si vamos a aprovechar las diferentes cosas que hay ahora mismo y este es el momento ideal para hacer esta transacción. El tema del COVID tiene cualquier otra noticia sepultada. Toda, se lleva todo el oxígeno de todo lo que está pasando. Ajá. Y como han mencionado en múltiples secciones de la emisora, porque estamos pendientes a lo que está pasando, es la neblina perfecta para debajo de esta neblina hacer todos los cambios en la infraestructura que quieren para el momento cuando se vaya esto presentarte la nueva
forma de operar. Cuando el COVID se calme, estaremos de frente a un mundo bastante cambiado, ¿no? Bastante cambiado. Ya está el 5G a full power, ya está esta otra cosa pasando por aquí, ya organizamos por allá, ya que ellos hicieron la paz por acá. Es como si 20 cosas estuvieran pasando a la vez y todo tan rápido que la gente no se da cuenta. De hecho, hoy a las 2:30 de la tarde sale un cohete nuevo desde Cabo Cañaveral de otra empresa, no de SpaceX. Este cohete lo lanza la Alianza de Lanzamientos Unidos o United Launch Alliance, es el Delta 4 y lleva un satélite espía. Wow. Alex, en esa línea, ¿cuál es tu opinión como experto en tecnología? Mi impresión es que la masa, hay una frase que tú has dicho aquí que es profética, como dice Fernán. La gente va a pedir el cambio. O sea, cuando nosotros hablamos de estos temas, hay un sector, gracias a Dios que cada día más gente despierta y se une, pero hay un sector que todavía es renuente a escuchar este tipo de tema donde se anuncia un cambio, lo resienten, te lo critican, pierden interés, le ponen el sello o el mate de teoría de conspiración. ¿A qué tú atribuyes el que un sector de la población, de gente pensante, gente inteligente, gente brillante también, descarte de facto este tipo de enfoque en el tema? Desinformación intencional. Aquí todo ha pasado con intención. Te voy a dar un ejemplo y con esto es fácil probar mi punto. Ahorita, Edwin Rivera Manso mencionó una frase muy inteligente que dijo Benjamin Franklin: si amas la vida, no pierdas el tiempo. Mientras él decía eso, yo estaba confirmando, y aunque no lo creas, el 90% de las personas cree, equivocadamente, porque quien tiene la razón es Edwin, lo confirmé buscando para atrás, pero el 90% de las personas cree que quien dijo esa frase es Bruce Lee. ¡Wow! Porque simplemente alguien hizo un meme y puso a Bruce Lee, la cara de Bruce Lee, y puso: si amas la vida, no pierdas el tiempo. Ya, qué chévere, y la gente empieza a compartirla. Yo una vez hice un meme para explicar eso, que decía: no todo lo que ves en internet es real. Y le puse al lado a Abraham Lincoln. Y la gente empezó a compartir la frase de Abraham Lincoln de que no todo lo que ves en internet es real. ¿Cómo Abraham Lincoln va a decir una loquera del internet si el internet no existía en los tiempos de él? Ajá. Wow. Pero la gente ve las cosas en internet y se las cree. Y hay una campaña de desinformación tan grande que la gente ya no sabe lo que es real, y esa campaña es intencional. No creas que es casualidad. Siempre hemos dicho que las grandes de tech deciden lo que tú ves en internet. Ajá. Y si tú y yo estamos uno al lado del otro y hacemos la misma búsqueda, a ti te van a salir unas cosas y a mí me van a salir otras, y a Fernan le van a salir otras, basado en lo que las grandes de tech quieren que tú veas. Correcto. Bueno, interesante por demás. Alex O'Shart, profeta de la tecnología, papá. Ahí está. Gracias, Alex. Gracias a ustedes, como siempre, un placer, y no deje que el lado oscuro de la tecnología lo lleve para lo hondo. Busque de papá Dios, especialmente en esta época. Se les quiere mucho. Bendiciones a todos. Voy a hacer ese meme, lo voy a regar. No deje que el lado oscuro... ¿Cómo es? No deje que el lado oscuro de la tecnología lo lleve para lo hondo. Sí. Y le voy a poner Juan Carlos Mato. Ajá, viste ahí. O Darth Vader.